cordial saludo. En esta oportunidad abordaremos los tipos de análisis que desde el enfoque prospectivo se pueden realizar sobre un factor de cambio, bien sea una tendencia o una semilla de futuro. Existen fundamentalmente, al menos desde el ámbito prospectivo, 4 tipos de análisis: el descriptivo, el predictivo, el previsivo y el prospectivo. Abordaremos cada uno de ellos. Empecemos por el descriptivo. El análisis descriptivo centra su atención en describir aquello que ya pasó y está pasando, es decir, relación pasado-presente, y se basa en series temporales de datos sobre fenómenos que ya ocurrieron o que están ocurriendo en el tiempo. Se dan diferentes tipos de variaciones. Empecemos por la primera de ellas, a la que denominamos variación cíclica. Esta es aquella en la que se da un comportamiento cíclico en un periodo de tiempo determinado, bien sea por un contexto económico, cultural, social, ambiental o de otro índole. Por ejemplo, en el ámbito comercial es común ver cómo en una discoteca cada 8 días las ventas aumentan. Si relacionamos esto a un contexto cultural en el que muchas o la mayoría de personas sale a rumbear, sobre todo viernes, sábado y domingo, pues este patrón de ventas se va a repetir semana tras semana de forma cíclica durante todo el año en el patrón básico de consumo o de ventas de una discoteca. A esto se le llama variación cíclica. Insisto, no solamente se puede analizar desde el ámbito comercial, sino en contexto cultural, ambiental, económico y demás. Segundo, la variación estacional, que también hace parte de ese análisis descriptivo y que básicamente corresponde a una identificación de variaciones provocadas por una temporada específica, que también está asociada a fenómenos de orden económico, cultural, social. Ejemplo, vemos cómo en el año 1, 2 y n hay ciertos meses del año en el que una empresa, en este caso vamos a suponer que es de flores, aumenta sus ventas, siempre en esos mismos meses. Esto puede estar dado porque se da en la temporada de madres, en la temporada de la mujer, en donde efectivamente esto impulsa las ventas en el mes previo, en el durante y quizás en ese mes posterior. A esto lo denominamos una variación estacional, aquella que se da o que se origina por temporadas. Tercero, la variación irregular o accidental, que insisto, también hace parte de ese análisis descriptivo y que básicamente lo que propone es la identificación de variaciones atípicas en la serie temporal de datos provocada a partir de un hecho drástico, de un hecho que marca un antes y un después en el desarrollo del fenómeno que se está estudiando. Podemos usar como ejemplo la pandemia, la cual fue un hecho drástico que partió la historia en dos y que si cogemos los datos de cualquier empresa podemos ver que allí hubo una variación drástica, una reducción en sus ventas drástica provocada por dicho fenómeno. Esto en cuanto al análisis descriptivo. Recuerden, variaciones
cíclicas, estacionales e irregulares. El otro tipo de análisis es el análisis predictivo. Este centra su atención en proyectar con un énfasis cuantitativo aquello que puede pasar en el futuro de mediano y largo plazo, de corto, mediano y largo plazo. Proyectar implica usar métodos estocásticos y estadísticos, pero en este tipo de análisis el futuro será muy parecido a aquello que ya pasó y está pasando, porque justamente lo que se hace es extrapolar la historia y reproducirla hacia adelante. Podemos ver en pantalla un ejemplo de este tipo de análisis con la población rural y urbana de Colombia, en el que se hace un análisis desde 1950 hasta el 2050, y lo que se ve es como la tendencia de la población urbana es totalmente ascendente, pasando, podríamos hablar que representar un poco menos del 40%, y se espera, predictivamente hablando, que este dato esté ubicado en el 2050 en el orden del 80%. Por su parte, la población rural, vemos cómo al inicio de la serie temporal el dato parte un poco más del 60% y se espera que hacia el 2050 este tipo de población no represente más del 20%. Esto es un análisis predictivo, proyectar la historia a partir de datos reproducibles en el tiempo, en los cuales básicamente vamos a encontrar una similitud entre lo que va a pasar y aquello que ya pasó y está pasando. Por su parte, el análisis previsivo retoma lo hecho por el análisis predictivo, es decir, retoma las proyecciones estadísticas y agrega un valor. Básicamente, consulta a diferentes expertos para tratar de validar o invalidar los resultados cuantitativos a partir de ciertos análisis más de orden cualitativo y de la búsqueda de consensos y disensos entre ellos. Esto no es más que una especie de confirmación o negación del resultado, entendiendo que el experto interactúa con el objeto de estudio y tendrá toda la sabiduría y el conocimiento para leer esos datos y entender si tienen sentido de cara al futuro que se aproxima. Por último, el análisis prospectivo integra los tres tipos de análisis que hemos estudiado hasta el momento: el descriptivo, el predictivo y el previsivo. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué aporta el análisis prospectivo? Si ya tenemos estudio del pasado presente, en el predictivo ya proyectamos el futuro, en el previsivo ya consultamos a algunos expertos que nos dijeran si esos datos tenían o no sentido. ¿Qué hace lo prospectivo? Lo prospectivo básicamente lo que propone es, primero, desvirtúa el planteamiento de que el futuro es único y le da una multiplicidad al análisis en la cual se propone el diseño de diferentes escenarios, posibilidad 1, 2, 3, 4, y sobre ese ejercicio hace un análisis probabilístico para determinar cuál de esos escenarios tiene mayor o menor probabilidad de ocurrencia. Y sobre este análisis, el análisis prospectivo, la disciplina prospectiva, le permite al experto, a partir de voluntad, de su poder y de sus hábitos, elegir la apuesta que no es más que el deseo estratégico sobre el cual desea movilizar su energía y sus recursos, donde se concentrará la organización a realizar esa construcción de tiempo
o esa construcción de las narrativas que efectivamente en consenso deciden crear. Para esto, el análisis prospectivo retoma lo anteriormente expuesto y básicamente le agrega un análisis de hipótesis cualitativas de futuro que se puede esperar en ese futuro más allá de lo que dictan los números en estricto sentido. Se espera que en un mediano y largo plazo los empleos desaparezcan. Se espera en un mediano y largo plazo que las empresas sean más digitales. Se espera en un mediano y largo plazo que efectivamente el teletrabajo se termine de posicionar. Son elementos que quizá no están determinados por números, pero que sí tienen sentido a la luz de lo que hoy están mostrando esas semillas de futuro o esas tendencias pesadas. Y también empezamos a detectar cuáles son esas rupturas potenciales o esos hechos drásticos que, si bien no han pasado, podrían llegar a ocurrir y a volver a partir esa historia en dos y por ende a generar cambios o transformaciones drásticas en ese futuro que decidimos crear. Por ende, las identificamos y hacemos que ocurran aquellas que movilizan el escenario hacia lo que nosotros deseamos y evitamos que ocurran aquellas que efectivamente nos desviarán, ¿sí?, en la construcción de esos escenarios. Gracias.